Los antecedentes más inmediatos de la Revolución cubana se encuentran en la Revolución de Guatemala de 1944 a 1954 y en el gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina de 1946 a 1955. Fidel Castro se encontraba en Bogotá en el año 1948 promocionando un encuentro estudiantil peronista, cuando participó en el llamado Bogotazo que estalló luego del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Desde antes del triunfo de 1959, el movimiento obrero cubano ya tenía una larga tradición de lucha y combatividad que quedó relegada por la gran imagen de Fidel Castro, el Che y los guerrilleros de la sierra, que dirigieron el proceso. Los trabajadores rurales y urbanos de Cuba participaron de las luchas de independencia. Llevaron adelante la primera revolución obrera del continente que tiró abajo la dictadura de Gerardo Machado e hizo huelgas generales contra el gobierno de Batista, siendo la Gran Huelga Azucarera de 1955 una de las más importantes. El triunfo de la Revolución cubana sucedió el 1 de enero de 1959 cuando Fidel Castro entraba en La Habana declarando la capital provisional de Cuba y proclamando a Manuel Urrutia Alleo como presidente de la nación, tras el colapso del régimen dictatorial de Batista. A todo esto Estados Unidos reconoció el nuevo gobierno. Sin embargo, Cuba llevó a cabo una reforma agraria que incluía un proceso de expropiaciones, nacionalizaciones y confiscación de bienes que afectaron sobre todo a la clase alta y algunas empresas estadounidenses, mientras que el régimen de Fidel Castro consiguió calmar las desigualdades entre la sociedad cubana. En 1960 había una gran tensión entre Cuba y Estados Unidos, ya que Cuba llevaba adelante acciones con la URSS. Algunas de estas acciones fueron la firma del primer acuerdo económico con la URSS, la expropiación y confiscación de propiedades, empresas industriales y entidades bancarias estadounidenses en Cuba. A todo esto, Estados Unidos responde con la suspensión de importación de azúcar cubana y la prohibición de la mayoría de las exportaciones a la isla. También, en 1961, las tropas estadounidenses intentaron invadir a Cuba ingresando por Bahía de Cochinos, aunque rápidamente fueron derrotados por las fuerzas revolucionarias. Esto genera que en ese mismo año Cuba y Estados Unidos rompan todo tipo de relaciones. Además, en 1962 sucede la crisis de los misiles. Esta crisis se basa en la implementación de misiles nucleares en Cuba que apuntaban hacia Estados Unidos. Estos misiles fueron implementados con ayuda de la Unión Soviética. La crisis llegó a su fin cuando Kennedy, presidente de Estados Unidos, firma un acuerdo con el presidente de la URSS. Este decía que la URSS retiraría los misiles nucleares de Cuba a cambio de que Estados Unidos se comprometiera a no invadir Cuba, logrando que Cuba continúe con su proceso revolucionario. Las medidas que se tomaron fueron la reforma agraria, dictada el 17 de mayo de 1959, cuyo objetivo era eliminar la explotación del campesinado. Esta ley prohibió las tierras a los extranjeros y así aumentó la producción agrícola en Cuba. Esta ley también confiscó más de 400 hectáreas y se entregaron a varios campesinos. Por otro lado, la salud en Cuba antes del triunfo de la revolución era deplorable, ya que había escasez de insumos en los hospitales, pero esto cambió en 1959, cuando surgió una red de hospitales. En 1960 comenzaron con campañas de vacunación y a partir de 1961 la salud empezó a ser pública. Y por último estaba la educación, que en 1961 empezó una campaña de alfabetización en Cuba y también se hicieron facultades y escuelas para distintos niveles de educación. Impacto de la Revolución cubana en América Latina. El impacto de tal revolución causó grandes repercusiones en Sudamérica, donde la revolución pasó a ser una alternativa, un modelo a seguir e imitar para importantes sectores sindicales y políticos de América Latina, ya que lo veían al modelo socialista como solución para los problemas cotidianos. Que incluso participó el gobierno de Estados Unidos, manejado por Kennedy, ya que se preocupó por la influencia que esta revolución causó. Así lanzó Alianza para el Progreso, un programa de ayuda económica para ayudar a los sudamericanos. También los jóvenes latinoamericanos comienzan a cuestionarse el orden de lo establecido. Así la rebelión juvenil hizo cambios a los principios de la década de los 70, donde partidos populares triunfan al llevar a cabo reformas sociales y políticas, como sucedió en Chile y Argentina. Lamentablemente, tales procesos fueron intervenidos por golpes militares.